La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Ha llegado el informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y Reglamento, recaído en el proyecto iniciado en mensaje con urgencia calificada de suma, que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas de Delito. Eso, presidente, por ahora. Perfecto. Vamos a tener que ponerlo prontamente en tabla también. Así que para que lo vayan revisando también. El proyecto de Defensoría de Víctimas, que ya pasó que crea la Defensoría de Víctimas, que pasó ya a la Comisión de Constitución y llegó ahora a la Comisión de Hacienda. Para que lo puedan empezar a ver, porque lo pronto es probable que cite para su conocimiento y votación, para no retardar que pase la sala. Entonces, que lo puedan ir viendo y acordemos una fecha, ¿ya? Si les parece. Es que el proyecto de ley de Defensoría de Víctimas, el proyecto de creación de la Defensoría de Víctimas ya pasó a la Comisión de Hacienda. Tiene urgencia, tenemos que ver alguna fecha en que lo podamos ver, pero veamos si les parece, fijar una fecha para la próxima semana, yo creo que sería bueno. ¿No? Si les parece. ¿Les parece bien? Lo podríamos. Sí, estamos pensando, es que yo entiendo que los jefes de comités también van a acordar, o lo van a ver, van a tomar esa decisión de ponerlo en tabla la próxima semana. Entonces, si es así, mejor adelantémonos nosotros y veamos alguna fecha en que podamos conocer el proyecto. Puede ser el lunes o el martes en la mañana, veamos ahí la mejor fecha. ¿Les parece? Pero se los adelanto para que lo empiecen a revisar y que cuando lo pongamos en tabla no tengan problemas. Eso, ¿ya? Ya, ok. Pasamos entonces al objeto. Ah, no, ¿hay puntos varios? ¿No? Ya. Vamos al objeto de la sesión. Continuar con las audiencias para el proyecto de ley de cumplimiento de obligaciones tributarias. Y para eso tenemos ya presentes a Macarena García y Juan Ignacio Gómez de Libertad y Desarrollo, que tienen la palabra. Muchas gracias, presidenta. Eh, bueno, primero que todo, saludar a los miembros de la comisión. Disculpen, pues hay un error en el título de la presentación, pero la vamos a mandar corregida. Es solamente un error de título. Los diputados saben que yo uno de los temas que trabajo es energía y un tema que me apasiona mucho. Entonces, estaba muy mentalizado en eso. Bueno, entrando al detalle, como han comentado anteriores expositores, es un proyecto que tiene varias aristas. Nosotros simplemente quisiéramos comentar tres. El procedimiento de acceso a la información protegida por el secreto bancario, los comentarios a norma general antiilusión y algunas observaciones respecto a la política pública. Respecto al secreto bancario, y ahí pido la siguiente, por favor. Recordar que el secreto bancario está consagrado en el artículo 154 de la Ley General de Bancos y en general, y en lo pertinente, lo pueden ver en la lámina, hay determinadas operaciones que están protegidas por el secreto bancario y su acceso requiere una autorización judicial. Esa es la regla vigente. El procedimiento actual contemplado en el Código Tributario, dicho de manera muy esquemática, consiste en que el servicio requiere al banco respectivo. Una vez notificado, el banco comunica el requerimiento del servicio al cliente y eso es porque quien tiene la obligación de secreto es el banco. El cliente puede autorizar el acceso, autorizarlo anticipadamente, dice la ley, no responder o negarse. Y en estos últimos dos casos se entiende que el resultado para el servicio es negativo, es decir, no puede acceder a la información, sin perjuicio de lo cual puede recurrir al Tribunal Tributario y Aduanero, siguiendo la prescripción que establece la Ley General de Bancos. Para este efecto, ¿cuáles son las modificaciones que introduce el proyecto? Se altera este procedimiento que es bastante sencillo y razonable, digamos, es como lógico, ¿no? El servicio notifica al banco, el banco al cliente, el cliente informa al banco y finalmente el banco informa al servicio. Ahora, el requerimiento de acceso a la información bancaria es parte de un procedimiento de fiscalización que se notifica tanto al cliente como al banco. Se suprime de la ley la posibilidad de no responder y, por tanto, el contribuyente pierde el derecho al silencio como una manifestación de su negativa. Sin embargo, dice el proyecto, el contribuyente puede oponerse ante el tribunal tributario debiendo informar el contribuyente al banco y al servicio. Si el servicio no ha tomado conocimiento del reclamo dentro del plazo, ¿no es cierto?, procede a solicitar una certificación al tribunal tributario
y en mérito de la certificación, el tribunal oficia al banco y accede a la información. Hay una multa que se sanciona al banco por el retardo en información. En la ley vigente era hasta 50 unidades tributarias anuales. Hoy día el proyecto las consagra fijas a todo evento en 50 unidades tributarias anuales. Importante, durante el proceso que dura la entrega de información, es decir, entre que el servicio formula el requerimiento y se resuelve la cuestión, el proyecto incorpora una obligación al banco de informarle al servicio movimientos sospechosos, donde movimiento sospechoso es lo que determina el servicio. Eso es complicado porque en principio podría haber alguna afectación al secreto bancario en términos de que se le tendría que entregar algún grado de información respecto de depósitos o captaciones que se estaría entregando sin autorización judicial. Pero lo más complicado de esto está en la prueba en el estándar probatorio para acceder a la información. En la ley vigente hay diversas normas que reconocen al contribuyente una cierta presunción de que actúa de buena fe, ¿no es cierto? El inciso segundo del artículo 4 bis reconoce la buena fe del contribuyente. El inciso quinto de la misma norma señala que le corresponde al servicio probar la existencia de abuso o simulación. Y todo eso es coherente con las reglas generales que tenemos en nuestro ordenamiento de la prueba, ¿no es cierto? El artículo 1698 recuerda en su primer inciso del Código Civil que incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o estas. Es decir, la ley busca que hayan pruebas positivas, de hechos positivos. Si el servicio entiende que hay una causal para acceder a la información, el servicio debe probarla. ¿Y qué es lo que dice entonces el Código Tributario hoy día? El Código Tributario nos señala, en el 62 bis, que dado que la protección del secreto bancario es un derecho que tienen los contribuyentes y en general los clientes bancarios, es una norma que debe interpretarse de manera excepcional y por tanto es un estándar estricto y ello implica que, y esto es lo que señala la ley, que el servicio debe probar que para acceder a la información bancaria dicha información es indispensable para determinar las obligaciones tributarias del contribuyente. Y eso evidentemente el servicio puede probarlo porque puede señalar, por ejemplo, que ha agotado todas las herramientas de fiscalización que tiene, puede enumerar los diversos artículos al respecto y señalar que aún así es imposible determinar el monto de las operaciones, de las obligaciones tributarias, porque no concurre en la especie algún dato que probablemente está o debe obtenerse de un movimiento de cuentas corrientes. ¿Qué es lo que hace el proyecto al respecto? Invierte la regla de la prueba y le pide, digamos, autoriza al servicio a requerir, digamos, la información, pero el contribuyente ahora, en vez de ser el servicio quien tiene la prueba, la carga de la prueba para alegar que requiere acceder a la información, pone en el contribuyente la obligación de acreditar que la solicitud del servicio es improcedente. Y eso implica que el contribuyente tiene que probar un hecho negativo, como los señores y señoras diputados recordarán, la doctrina procesal ha llamado a este tipo de prueba la probatio diabólica, porque es imposible probar un hecho negativo mediante prueba directa. Uno tiene que realizar inferencias, puede realizar deducciones, suposiciones, pero no puedo probar, como podría probar el servicio, que es indispensable, en vez de yo tener que probar que es improcedente. Eso evidentemente pone al contribuyente en una posición sumamente desventajosa. De lo anterior, se advierten dos problemas, al menos en un primer examen. Esto constituye una presunción en favor del servicio. No está dicho como una presunción, pero el efecto es el mismo. Invierten directamente la carga de la prueba. Pero lo siguiente, y es un correlato de la forma en que está construida la norma, es que es probable que esto implique una afectación al derecho constitucional a contar con una investigación y un procedimiento racional y justo, porque efectivamente al contribuyente se le incrementa sustancialmente el estándar de prueba. Y eso, en principio, podría implicar alguna afectación a sus derechos fundamentales del artículo 19, número 3, inciso sexto de la Constitución. Eso respecto del procedimiento de acceso al secreto bancario. Respecto a la norma general antiilusión, aquí lo que uno observa es un incremento significativo de las facultades del Servicio de Impuestos Internos. Vamos a ver que se crea una orgánica nueva, ¿no es cierto? La declaración de la elusión pasa a ser una potestad del director del servicio, se crea un comité antielusión
para ejercer, digamos, de manera colegiada esta atribución de la declaración, pero lo integra el director y subdirectores. Y como recordaremos, los subdirectores no son sujetos a alta dirección pública y por lo cual pueden ser removidos por el director del servicio sin mayor problema. De lo anterior, también se sigue que que la declaración ocurre en un procedimiento de fiscalización especial, donde la bilateralidad es acotada. La ley, el proyecto expresamente señala que no proceden recursos administrativos contra la declaración de elusión y solamente procede el requerimiento ante el Tribunal Tributario y Aduanero. Esto nuevamente invierte toda la lógica de la carga de la prueba, toda vez que el servicio tenía que ir y probar que había elusión. Ahora en el fondo es el contribuyente el que tiene que ir a defenderse de que en realidad no hay tal elusión, reclamando de la resolución. Para ordenar un poco esta nueva institucionalidad, se crea un consejo asesor consultivo, cuya consulta es facultativa. Si es consultado, la opinión no es vinculante, y en caso de discrepancia, el único estándar o obligación que se le pone al servicio es simplemente señalar la razón de la discrepancia. Pero a mayor abundamiento, el coordinador del consejo es designado por el director del servicio, los consejeros son designados por el director, también a propuesta del coordinador, ambos se eligen por concurso, pero son designados por el director. Los consejeros no son remunerados ni dedicación exclusiva, a diferencia del coordinador, es decir, tenemos un potencial fuente de conflicto de interés. Se relativiza el principio de especialidad en materia antielusiva. Esta es una materia compleja, la verdad. Creo que las exposiciones que se hicieron la sesión anterior ahondan mucho en esto y no quiero detenerme en esto, más allá de decir que la supresión de la obligación de probar la existencia de abuso o simulación también se suprime, ¿no es cierto?, dado que el servicio declara y el contribuyente se defiende. Comenté lo de la relativización del principio de especialidad y hay algunas modificaciones en las definiciones de abuso y simulación que incluyen en la forma de comisión la idea de forma impropia. Es decir, por ejemplo, cuando uno mira el artículo 40, el cuarto ter del Código Tributario, lo que ocurre es que de una enumeración clara y precisa se mantiene dicha enumeración, pero se señala que se debe realizar de forma impropia. Y la verdad es que impropio, para efectos del derecho, y sobre todo del derecho administrativo, es una palabra un poco vacía. No sabemos exactamente qué significa. No pareciera ser un estándar de cuidado claro. Para concluir, algunas cosas que la OCDE ya ha dicho hace más de 10 años. Los sistemas tributarios deben ser simples. Y eso implica que deben ser claros, simples de entender, que los contribuyentes sepan básicamente dónde están parados, cuáles son las reglas que tienen que afrontar. Y eso particularmente incide en que los contribuyentes, en la medida en que el sistema tributario es sencillo, evitan buscar formas de poder bypassear normas. Esto está ampliamente descrito en diversa literatura sobre regulación económica. En la medida en que los sistemas son más restrictivos, en general hay más tendencia a buscar una salida alternativa fuera del sistema. Y por eso los sistemas deberían ser simples. Adicionalmente, tenemos el problema de constitucionalidad que se advirtió anteriormente. Pensamos que esto es sumamente relevante porque efectivamente el giro que hace el proyecto de manera completa es muy intenso en términos de poner toda la prueba respecto de su acción en el contribuyente y no en el servicio como está actualmente. Sobre todo cuando muchas de estas normas fueron fruto del acuerdo del año 2014 y en realidad no aparece o no se han aportado antecedentes, digamos, de que haya un problema real con estas modificaciones que justifiquen un giro tan fuerte en la distinción. Pero además, y quisiera salir en las últimas láminas de lo que es propiamente tributario, en general la discusión que hemos estado siguiendo con mucha atención no ha hecho un énfasis, y el proyecto carece de ello, en que no hay un correlato en las mayores facultades que tiene el director del servicio y estos nuevos órganos con la gobernanza. Muchos de ustedes plantearon en la primera sesión, cuando el ministro puso el proyecto, la necesidad de abordar los cargos ADP o de más ADP, de más independencia,
y efectivamente, cuando uno ve las recomendaciones de la OCDE para las agencias independientes regulatorias, digamos, la superintendencia o los servicios de impuestos internos, que finalmente es una superintendencia tributaria, no vemos normas que apunten a mayor independencia de los directivos, no vemos normas que apunten a darle mayor accountability, medidas que prevengan la influencia indebida en el ejercicio de las atribuciones, sobre todo injerencia política eventualmente, y normas que aseguren la mantención de la confianza. Y finalmente, el proyecto efectivamente se enfoca en buscar mayor recaudación, y eso es un fin lícito. Además de la discusión de si en realidad uno puede o debería privilegiar el crecimiento económico o un sistema tributario más intensivo, quisiéramos también invitarlos a pensar desde la mirada de la regulación económica. Hay muchas herramientas que podemos introducir para mejorar la gestión tributaria en términos de, por ejemplo, aplicar herramientas de economía conductual, en términos de que las normas per se busquen o fomenten el cumplimiento tributario. En algunas otras normativas, principalmente medio ambiente, se permiten planes de cumplimiento. Hay instancias en que el regulador, a sabiendas de que en este caso, digamos, los titulares de proyectos pueden estar incumpliendo normativa, antes de ir y sancionar, hay herramientas todavía no tan intensas en nuestro derecho, pero sí hay modelos en el derecho comparado que permiten llevar al contribuyente al cumplimiento y finalmente facilitar la administración tributaria, entregar mayor certeza y sobre todo incrementar la recaudación. Asimismo, los enfoques de la regulación basada en riesgo, ¿no es cierto?, generando y en esto el servicio ha sido en general bastante proactivo desde mucho tiempo atrás, pero siempre podemos avanzar más en cómo tratar de focalizar más las atribuciones. Creo que Fernando Salamé comentaba la sesión anterior de que efectivamente, Soledad Recabarren también, de que muchas veces no estaba claro el diagnóstico para estas herramientas y probablemente introduciendo un enfoque más basado en regulación, como habitualmente uno ve en las superintendencias de electricidad y combustible, de servicios sanitarios, etcétera, podemos también abrir algunas herramientas que pueden resultar interesantes para los objetivos que busca el proyecto. Eso es, Presidenta, lo que queríamos comentarles. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Ahora pasamos a escuchar a don Hugo Hurtado Araneda, quien está conectado, académico de la Universidad Católica. Por lo tanto, Perfecto. entiendo que damos el acuerdo para escuchar a todos los expositores por Zoom. Ya. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Quería ver si No lo escuchamos. Tiene que prender el micrófono, el audio. lo tengo prendido. No se escucha. ¿Tiene prendido el...? Acá no tendremos un problema acá porque él tiene prendido el micrófono. Sí. Es acá el problema. Espérenos unos segunditos para poder arreglar el problema acá. Perfecto. Muy buenos días. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a la comisión por la invitación. Quería presentar básicamente en 6 puntos mi visión del proyecto de reforma y también de cómo se pueden tomar otras sugerencias para mejorar el cumplimiento tributario, ¿ya? Se ha discutido mucho en relación a la norma general anti-elusión. Creemos que es muy relevante. Creemos que las modificaciones que se proponen pueden ir o no en línea teniendo presente el cumplimiento del debido proceso, ¿ya? Y el debido proceso requiere un balance entre la autoridad que tiene el Estado para hacer cumplir una norma y la defensa que tiene el contribuyente. Y después voy a entrar al tema si debería estar en sede administrativa o en sede judicial, ¿ya? Yo creo que ese es un tema importante, pero la relevancia del debido proceso. Y en ese sentido, creemos que la carga de la prueba
debería estar establecido en el Código Tributario como aquel que debe probar, es aquel que debe básicamente acreditar la existencia de una obligación, como bien lo decía el expositor anterior, y eso son principios de derecho, porque es muy difícil probar un hecho negativo. Entonces, en ese sentido, creemos que el proyecto debería avanzar en establecer una carga a la prueba donde claramente quien quiere probar, en este caso el fisco, el Estado, debe tener ese peso y debe ser una prueba fundada, no basta simplemente con hechos o con presunciones. Ese es como el primer punto. Entonces, equilibrado, logrado ese balance que se hace a través de la carga a la prueba, podemos ir al segundo, ¿ya? Y el segundo punto que quería levantar era... nosotros hicimos un estudio con CEP, con Rodrigo Vergara y Gabriel Ugarte, Pablo Quesada, en el cual tomamos un análisis y nuestro desafío era ser lo más objetivo posible, lo más técnico posible, es decir, cómo se aplicaba la norma anti-elusión en la mayoría de los países OCDE. Y en la mayoría de los países OCDE sí se aplicaba en sede administrativa, como muy bien plantea el proyecto de ley. Sin embargo, había una serie de salvaguardas establecidas que permitían morigerar esta facultad. ¿Y por qué digo es una facultad? Porque se ocupa o se puede ocupar como herramienta de negociación. Es decir, si está impuesto externo en una fiscalización, puede decir, mira, si tú no estás de acuerdo con esto, yo puedo ejercer una acción anti-elusión y esa acción es de difícil defensa. Es una defensa cara y compleja. Entonces, para evitar ese abuso, lo que la mayoría de los países que revisamos tenían, primero, una carga de la prueba fuerte que iba en el fisco que debía aprobar, y segundo, tenía una posibilidad de reclamar ante un tribunal tributario independiente en caso que se llegara a la conclusión por parte de Impuestos Internos que el acto del contribuyente había sido elusivo. El tercero era algo esencial, que era un consejo independiente. Este consejo consultivo que propone el proyecto de ley va en esa línea, eh, y ahí hay que hacer una serie de distinciones, ¿ya? Hay países, como por ejemplo España, que tenía una opinión de un consejo independiente formado por profesionales de reconocido prestigio, esencialmente técnicos, y esa opinión era vinculante para la autoridad. Una vez requerida la opinión, que siempre debía requerirla, era vinculante. En otros países era una opinión consultiva, pero que tenía un gran peso. ¿Y a qué me refiero a eso? Primero que todo, era dada por un comité, un consejo independiente, que era 100% independiente. Y esto significa que era nombrado mediante un mecanismo que permitía esa independencia y también era removido mediante ese mecanismo. Hoy en el proyecto vemos que se avanza un consejo independiente, pero es un consejo, a mi juicio, debilitado, porque su nombramiento y remoción en algunas partes corresponde al director nacional. Entonces, mal puede un consejero sentirse en libertad si alguna acción o no puede tener un impacto en su evaluación o en su desempeño. Entonces, creemos que si se quiere avanzar en una sede administrativa, en que esto se resuelva en sede administrativa, es importante, en nuestro juicio, que el Consejo sea 100% independiente. Adicionalmente, por ejemplo, el caso de Reino Unido, que era muy interesante, señalaba que el Consejo era consultivo, pero si Impuestos Internos del Reino Unido decidía avanzar, tenía que hacerse cargo de los motivos para desestimar por qué la opinión del Consejo Consultivo Independiente Técnico no la estaba considerando en su decisión final. Y después, a nivel de tribunales, el juez tributario tenía que darle un peso preponderante o preferencial a esa estimación y hacerse cargo por qué no lo tomaba. Entonces, en la práctica, a pesar de no ser vinculante, se establecían una serie de salvaguardas para balancear estos poderes entre el fisco y su legítimo derecho a recaudar cosas que pueden ser elusivas, evasivas las tienen que recaudar por vía de acciones penales, porque son delitos tributarios, y el debido derecho del contribuyente a protegerse y efectivamente establecer una posición técnica basada en los argumentos jurídicos, económicos para hacer determinada operación. Asimismo, creemos que hay un espacio de mejora en lo que dice relación la norma especial. Debe primar, cuando existe una norma tributaria especial, por ejemplo, precio de transferencia, debe primar sobre la norma general anti-elusión, ¿ya? Y eso hoy día en la práctica está así en la ley, pero en Impuesto Interno no necesariamente lo interpreta así. Y en el proyecto de ley se genera una nube aún mayor, porque efectivamente si hay actos que sean constitutivos de un hecho general,
y que también son constitutivos de un hecho especial, como puede ser muchas operaciones, eso habría cierto arbitrio para que la autoridad determine cuál norma es más conveniente para avanzar en su acción fiscalizadora. Y eso puede establecer cierta inequidad de poderes y de funciones. Y aquí quiero tomar el comentario anterior, que básicamente proponía que hay una oportunidad de avanzar en una gobernanza, en una mejor gobernanza de impuestos internos que se aleje más del gobierno de turno, ya sea derecha, izquierda, centro, donde sea, sino que sea técnico. Es decir, si ustedes hacen un acto elusivo, lo vamos a perseguir con todo basado en estos parámetros. Y no necesariamente en posiciones que son políticas. A mi juicio, este tema es un tema esencialmente técnico. Entonces, si uno ve modelos como la CMF, ve modelos también en el cual la alta dirección pública puede tomar más preponderancia, puede haber un órgano distinto al Ejecutivo que nombre estos altos cargos, quizás por ahí se pueda avanzar en una mayor objetividad. Y eso es lo que buscamos. Queremos objetividad, certeza, reglas claras, pero también aquel que hace trampa, aquel que hace acto elusivo y aquel que hace evasión, sea sancionado como corresponde. Ese es el balance que tenemos que lograr. En la figura del secreto bancario y denunciante también hicimos la búsqueda en los países OCDE, y ahí también una prevención. Hay veces que se cita la OCDE cuando, como solo para buscar una confirmación de un punto, que se llama un sesgo confirmatorio. O sea, cuando la OCDE me confirma lo busco y cuando no me confirma lo desestimo. Y en ese punto, en el secreto bancario, la OCDE avanza hacia un estándar más automatizado, más de pedir más información, pero siempre con un derecho de oposición del contribuyente que puede tener razón distinta a la tributaria para no entregar la información. Entonces, ahí también, como decía la presentación anterior, debe establecerse medidas y formas de que se pueda oponer y legítimamente se pueda oponer. Por ejemplo, en la ley de transparencia, cuando yo hace poco estaba pidiendo un oficio para un contribuyente, para un cliente, y alguien por norma de transparencia pidió la información, y mi cliente la verdad no tenía una preocupación de tema elusivo, pero sí consideraba que la información que estábamos dando tenía detalles económicos que no le interesaba que tuvieran acceso los competidores, porque era un tema protegido. Entonces ahí quería citar ese ejemplo para casos reales de que un contribuyente puede no oponerse, no porque no quiera pagar impuestos, sino porque tiene motivos distintos puramente tributarios para la negativa. Entonces, ese adecuado balance nos parece apropiado. Y la figura del denunciante anónimo sí es una figura que se ocupa también en el derecho comparado. Se establece que básicamente puede haber un incentivo. Este incentivo es una parte de la multa y es discutible si deberían o no tener ese incentivo. En algunas jurisdicciones la vimos, en la otras no. Así que ahí yo no tomaría una posición tan férrea. Algunos de mis colegas dicen que la verdad cualquier incentivo puede llevar a un fin errado, a incentivar a hacer, digamos, denuncias que pueden ser infundadas. Y ahí viene también el tema de sanciones reales por el mal uso. Ahí recoger la mejora del proyecto actual que efectivamente establece sanciones más duras para aquel que hace una denuncia maliciosa o infundada con el objeto de dañar y no con el objeto de precaver algún incumplimiento tributario. Y finalmente, en el punto 6, creemos que el foco debería estar fuertemente en el tema de la formalidad. La formalidad, yo creo que hay un aspecto importante de recaudación, ahí hay una mezcla de evasión también que no solo es elusivo, sino también es evasión. Y creemos que las normas de behavioral economics o economía conductual o economía del comportamiento que indicaba el expositor anterior van en la línea correcta. Nosotros hemos hecho varios estudios de la materia y si me permiten solo pasar a la próxima slide, son solo 2 slides, así que espero no aburrirlo. Destacamos acá algunos ejemplos reales de cómo la economía del comportamiento ha mejorado el cumplimiento en una serie de países. Ya saqué 4, pero la verdad eran un trabajo 20, en el cual el Banco Mundial, el FMI trabaja muy de la mano apoyando la implementación de esta figura. Por ejemplo, en el Reino Unido, cuando se le decía a un contribuyente, usted debe impuesto territorial, tiene que pagarlo, la verdad que había una respuesta bastante baja. Pero cuando se le decía, mira, usted debe pagar este impuesto y la mayoría de sus vecinos han pagado el impuesto, aumentaba el cumplimiento. Cuando además se incluía un link que llevaba directo al pago, eso también ayudaba, que son cosas relativamente obvias,
pero la verdad que si uno, por ejemplo, hoy día yo cuando quiero pagar las contribuciones tengo que meterme como a dos partes, bueno, el siguiente da una llamada, uno no tiende a olvidarse, o bien hay veces que ignora algunos llamados porque son muy complejos o porque los cálculos no son simples, y efectivamente se logró, por ejemplo, en Reino Unido con la introducción de esto que se llama social norm o norma social, que es decir, yo no quiero ser el único de mi vecindario que no pague, me parece mal, porque si los otros están pagando yo también tengo que contribuir. Mediante técnicas de Behavioral Economics se logró un incremento de un 5,1%. Esto puede ser bajo o considerado menor, pero cuando uno ve los grandes números, por ejemplo, en el Reino Unido eran 277 millones de dólares. En Francia tenemos un 10%, en Nueva Zelanda entre 7 al 10, Filadelfia también se aumentó por el punto de vista del gobierno estatal de ese lugar. Entonces, quería terminar con eso porque quería comunicarle a ustedes una visión un poquito más quizá out of the box, salir un poquito de la discusión de más autoridad o menos autoridad, sino decir cómo juntos podemos trabajar para lograr un mayor cumplimiento teniendo presente que esto es bueno. ¿Ya? Porque si no se logra esto, tengo que aumentarle el impuesto a la empresa, tengo que aumentarle el impuesto a otras líneas y efectivamente quizás por ahí podría haber una buena fuente de recaudación que nos permita satisfacer estas necesidades sociales sin necesidad de aumentar los impuestos de forma tan sustancial. Y ahí, Presidenta, quería parar y atento si hay alguna pregunta. Muchas gracias por la presentación. Y finalmente tenemos a Mauricio Soudre, ¿cierto? Presidente de la Asociación de Funcionarios de Aduanas de Chile. Muy buenos días, Presidenta. Por su intermedio, a la honorable Comisión de Hacienda, a los diputados. Un saludo desde aquí, desde Paraguay, donde me encuentro, en un congreso de la Federación Regional de Aduaneros y Recaudación Fiscal del Mercosur, donde efectivamente estamos debatiendo y exponiendo muchos de estos temas. Me gustaría presentar el por qué nosotros estamos a favor de esta iniciativa y el por qué debe de ser, digamos, avanzar en esto. Y si me permite poder compartir pantalla. Os mandé la presentación, no sé si es posible directamente desde allá, por cualquier cosa. Sí, no hay problema con presentarlo. Ahí está, ahí lo Muchas estamos gracias. viendo. Muy bien. Entonces, bueno, desde la justificación del Servicio Nacional de Aduana, en particular de la Asociación de Funcionarios, nosotros desde el año 1996, particularmente con la Ley 19.479, donde se establecieron normas adecuatorias o normas de modernización del Servicio Nacional de Aduana, no tenemos una norma que nos permita efectivamente una modernización del servicio. Y vale la redundancia en términos de poder incorporarlo a lo que hoy llamamos nosotros dentro del ámbito aduanero, particularmente de lo que estamos conversando hoy acá en esta confederación de la justicia fiscal. Evidentemente la justicia fiscal se opera tanto en el aumento de impuestos, pero también en la efectividad y la eficiencia de poder los organismos fiscalizadores poder realizar su trabajo con herramientas que nos permitan. Ahí pueden ver ustedes la lámina cómo el Servicio Nacional de Aduana aporta al erario nacional en términos del 30% de lo que es el tributo o el tesoro público. Y en estos términos podemos establecer que particularmente en la última muestra que tuvimos en el año 2022 llegamos a alcanzar el 31.50% de esto. Y esto nos referimos particularmente en el IVA importador y particularmente en todos aquellos otros gravámenes como el derecho ad valorem, como los derechos específicos, como los impuestos adicionales que a nosotros nos permiten efectivamente determinar con una dotación en este minuto de 1.943 funcionarios. En aquello es un punto de inflexión muy importante para la Asociación de Funcionarios, dado que hemos venido desde hace mucho tiempo relevando la misión, la función y particularmente lo que nosotros buscamos con incrementar la recaudación fiscal en términos de eficientar nuestros procesos, pero no eficientar nuestros procesos con herramientas rudimentarias, sino que necesitamos nosotros, a la luz de este proyecto que por primera vez rescata al COMEX, al comercio exterior, en tanto si se reconoce que existe zonas grises de efectivamente evasión y elusión
en el ámbito del comercio exterior. Y en estos términos nosotros también presentamos aquí que estos números que obedecen al año 2022 de 19.362 millones de recaudación en gravamen. La siguiente, por favor. El incremento, esto es nuestra fuente, evidentemente es el anuario del año 2022 del Servicio Nacional de Aduana, en términos de que hemos exhibido en el comercio internacional una eclosión importante. Y particularmente es importante señalar que en tiempo de pandemia las importaciones se dispararon una enormidad, y en esos términos este proyecto establece además normas técnicas para los efectos de, evidentemente, verificar este porcentaje que ha llamado al servicio o la hacienda pública el de minimis, en términos de poder establecer aquella no presentación o aquella exención tributaria de aquellas mercancías que ingresan vía postales y que efectivamente incrementan o establecen un porcentaje importante respecto de la recaudación fiscal que se produce o que se debiera producir respecto de todas aquellas mercancías que ingresen con exención total o parcial de derechos, y efectivamente en este punto se aprecia que. Siguiente, por favor. Tenemos aquí una evidencia bastante importante de cómo se despliega nuestro intercambio comercial, y donde efectivamente vemos una eclosión importante a partir del periodo de la muestra, desde el 2016 al 2022, donde nuestro principal socio comercial, Asia, establece casi el 78% de nuestro intercambio comercial. Y evidentemente ahí existe un punto de inflexión para los aduaneros y aduaneras de Chile, en términos de poder establecer y poder tener herramientas adecuadas, pero con mayor dotación funcionaria y particularmente con una planta funcionaria que nos pueda a nosotros establecer con la especialización funcionaria, poder efectivamente determinar la subvaloración, por ejemplo, donde nosotros trabajamos habitualmente, pero particularmente en términos de los precios de transferencia. Ahí nosotros tenemos un punto bastante importante respecto del intercambio comercial que nosotros tenemos, por ejemplo, con China, donde, la siguiente, por favor, donde podemos establecer varias posiciones en términos de subvaloraciones, y no podemos realizarlos sin un elemento importantísimo para nosotros, que es, como le digo, la ampliación de dotación funcionaria. Y no estamos estableciendo esto como un término ganancial funcionario, sino estamos estableciendo esto por un efecto de que con la propia legislación que hoy se representa en este boletín, en el cumplimiento de obligaciones tributarias dentro de un inicio de justicia fiscal, pero para los efectos de justicia social. Nosotros entendemos particularmente aquello, toda vez que evidentemente cuando nosotros podamos recaudar más, podamos fiscalizar mejor, vamos a tener una mayor incremento en nuestra balanza comercial, y particularmente en aquello para poder establecer esto en políticas públicas que vayan directa y en directa relación a beneficios para toda la población. En ello nosotros hemos citado particularmente la ley 19.479, que es del 21 del 11 del 2016, donde se delimitaban obligaciones, por ejemplo, de los almacenes extraportuarios, zonas grises que se instauraron en aquella legislación, donde estamos hablando de 28 años de que normas técnicas en lo aduanero no establecen ni reconocen aquello que este boletín efectivamente lo reconoce. Yo quiero relevar a la honorable comisión que nosotros hemos trabajado en forma seria y hemos trabajado en una forma mancomunada, creo que por primera vez con el Servicio Nacional de Aduana, pero también con la Subsecretaría de Hacienda, en una mesa de trabajo que ha durado casi prácticamente 2 años, y donde el producto de aquella mesa de trabajo es lo que se presenta hoy en este proyecto de ley en lo que refiere a capítulos de aduana. Muchas de las cosas que nosotros siempre hemos señalado como un gran problema en el mundo aduanero es el ingreso y salida de las mercancías, particularmente entre pasajeros, herramientas y otras cosas que efectivamente a través de normas de orden administrativo podemos establecer, pero siempre y cuando, e insistimos en esto, en que bregue el aumento dotacional, porque hoy por hoy con 2.000 funcionarios estableciendo un parangón respecto de la cantidad de población de Chile, tendríamos
cada 8.000 personas un aduanero. Y eso en países, como se ha relatado en esta honorable comisión, en países integrantes de la OCDE, no podría ser, y no es efectivamente nosotros con nuestros vecinos aquí conversando, los vecinos de las aduanas del Mercosur también establecen aquello como una brecha importante respecto de nuestros servicios hermanos, por ejemplo, del Servicio de Impuestos Internos, que dota con una dotación de más de 5.000 funcionarios. La siguiente, por favor. Efectivamente, aquí nosotros establecemos que a contar de hace mucho tiempo se ha relativizado la supervigilancia aduanera en los términos del ingreso y salida de las mercancías, y tan solo nosotros no lo hemos señalado, sino que existe el informe del Fondo Monetario Internacional, donde efectivamente existe un amplio consenso, existen informes a contar del año 1994, 2001, 2007, 2014 y 2020 que hemos puesto a disposición y también son de conocimiento público de la autoridad y del Ejecutivo, donde nosotros buscamos esto de evitar la facturación incorrecta, particularmente en las exportaciones. Y acá me voy a detener un poquillo respecto de aquello. Entendiendo que nuestro principal producto de exportación es el cobre, entendemos que para aquello es necesaria absolutamente la especialización aduanera en términos del muestreo, en términos de poder determinar, como creo que lo planteó así el servicio, nosotros lo planteamos con mucha fuerza, determinar un departamento nacional de minería, en términos de que con esa ampliación de dotación funcionaria y además lo que está señalando este mensaje a partir del artículo 21º, segundo y tercero, de una planta funcionaria que a nosotros nos dé funcionarios de planta de 1.616 funcionarios. ¿Y el por qué es importante para esto, honorables y distinguidas señorías? En los términos de que efectivamente la responsabilidad administrativa, la responsabilidad fiscal y particularmente el monitoreo de las exportaciones es muy importante y es necesario llevarlo adelante con procesos de especialización funcionaria, y esto a nosotros nos involucra crear nuevas estructuras, establecer especializaciones y buscar en aquello evitar esta subvaloración de productos primarios en nosotros y evidentemente el resultado de aquellos muestreos que podría ser que no hubiera estar saliendo solamente cobre, sino que otros metales no penalizables, y que no tenemos la capacidad, honestamente, de establecer un análisis a priori respecto de aquello, toda vez que los recursos son limitados. Este proyecto a nosotros nos entrega, por primera vez creo en la historia, luego de 28 años, un importante presupuesto para levantar todo aquello, todos aquellos proyectos que hemos tenido los aduaneros y aduaneras de Chile respecto de esto desde hace muchos años. Desde hace por lo menos 15 años venimos conversando de esto a través de un problema de Estado y no de gobierno. Creo que extrapolar las políticas fiscales a un gobierno es un consenso actual de todo el orbe, porque las políticas fiscales son políticas estatales, no gubernamentales, y en ello los aduaneros estamos evidentemente supeditados al devenir de lo que pase con este proyecto. La siguiente, por favor. También tenemos en la justificación del por qué nosotros también optamos por dar un análisis positivo al capítulo aduana del proyecto de cumplimiento de obligaciones tributarias, el por qué efectivamente nos otorga, y reitero, el aumento dotacional y el aumento de presupuesto en términos de incorporar nuestra tecnología no invasiva. Evidentemente ha sido muy comentado en muchas instancias de la opinión pública el hecho de que, por ejemplo, camiones escáner estén detenidos por falta de presupuesto. Y es así. No hemos tenido el presupuesto necesario para poder aumentar aquella tecnología no invasiva que en la fiscalización en la línea nos permite a nosotros determinar grandes evasiones, por una parte, por el contrabando de mercancía o un contrabando propio, particularmente de mercancías prohibidas, pero también en lo impropio, en la defraudación fiscal, también podemos ayudarnos con estas herramientas, pero los camiones no se pueden utilizar solos, ni son automáticos, a pesar de la modernización que tengan, pero necesitamos la mano de obra calificada, especializada y con una proyección de 24/7 en los puntos de control, puertos y aeropuertos y fronteras críticas.
Y me refiero a estas fronteras críticas, toda vez que nos encontramos también inmersos los aduaneros y aduaneras en el crimen organizado y que nos ha tocado en las fronteras terrestres del norte del país, particularmente donde yo me desempeño, donde efectivamente no tenemos los medios necesarios, pero hemos ido avanzando. Y hemos ido avanzando en los términos de aplicar esta tecnología no invasiva en los puntos de control más críticos. Donde se habla de fronteras porosas, sí, efectivamente existe una delimitación importante de fronteras en el norte del país. Sin embargo, los puntos de control habilitados para Chile, particularmente respecto del control que tenemos, son 111 puntos habilitados, y de los 111 puntos hay 152 en total, donde existen más de 32 puntos ocasionales o temporales, donde no hay presencia aduanera. ¿Por qué no hay presencia aduanera? Por este factor dotacional que nos impide poder establecer en aquellos lugares donde efectivamente debe de haber un aduanero, delegar funciones, por ejemplo, en Carabineros de Chile, que efectivamente está para la custodia de la frontera, pero debe de efectivamente verlo desde el punto de vista de la seguridad. Desde el punto de vista técnico del acertamiento arancelario y clasificatorio, y particularmente de la recaudación fiscal, es el mundo aduanero que nosotros nos entendemos. Es por ello que ahí tenemos representados a nivel desde Arica a Punta Arenas 111 puntos hoy por hoy que se encuentran reconocidos por un decreto de Hacienda 1291, donde a nosotros nos establece la potestad aduanera. Sin embargo, reitero, existen puntos de control que no estamos controlando, y en ello nosotros es una de las justificaciones necesarias para que personal titular del Servicio Nacional de Aduanas ejercer funciones. Y me refiero a esto porque es muy importante, porque estamos con el mismo problema de la administración pública en general. Es porque el famoso 80-20, que en un servicio técnico, custodio de la hacienda pública, no pudiéramos tener, porque de esta dotación que yo señalo, actual, de 1943 funcionarios, incrementado en este último tiempo en no más de 50, tenemos el 20% funcionarios de planta, a la inversa de lo que establece la normativa, que es el 80-20. Y este es un dato, no es baladí, vuestra señoría, en términos de poder señalarle que la titularidad de los funcionarios en la toma de decisiones en la frontera es muy importante. Tenemos que custodiar fronteras 24/7, que nos exige también el estándar OCDE, que nos exige también los acuerdos bilaterales que tenemos con nuestros vecinos. Sin embargo, no podemos tener personal que no es titular como encargado o jefes de turno, ni estar estableciendo relevos inhumanos respecto de las personas para poder establecer con ello la responsabilidad administrativa. Creemos ¿Puede fuertemente... ir cerrando Sí, para... perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta. Con esto finalizo. Creemos firmemente, vuestra señoría, que este proyecto recoge las ansias aduaneras de poder establecer para nosotros una nueva impronta y establecer y estar a la altura de los desafíos de estos nuevos tiempos, en tanto la criminalidad, particularmente el crimen organizado que nos está tocando y que lo vemos en las fronteras terrestres, en los puertos y en los aeropuertos, pero particularmente en cooperar a el erario público con reducir la evasión, la elusión y particularmente luchar contra el contrabando tanto propio como impropio. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias por su exposición. Ahora pasamos entonces a las intervenciones y consultas de los diputados. Está ya anotada primero en la lista la diputada Camila Rojas. Gracias, Presidenta. Es que tenemos reunión de comités, pues entonces me voy a tener que mover. Pero tengo una preocupación sobre la presentación de Libertad y Desarrollo, específicamente sobre las consideraciones en torno al secreto bancario, ¿ya? Entonces, quisiera detenerme en ese punto, porque Chile actualmente no está cumpliendo con los estándares internacionales en esta materia. Hay un informe del Foro Global de Transparencia, un informe específico de estándar de intercambio de información por petición. Este foro es fundado por la OCDE, que lo señala. Entonces, me parece que es preocupante que no podamos avanzar incluso en materias en donde estamos bajo el estándar internacional.
y específicamente, ¿por qué no estamos cumpliendo ese estándar? Es porque nuestro procedimiento está generando dilaciones que en casos que hay oposición del contribuyente afecta el proceso de fiscalización o investigación. Entonces, el proceso de investigación y fiscalización está siendo dilatado por contribuyentes que no quieren entregar la información. Y eso es señalado por informes internacionales. Entonces, no me queda claro por qué mantendríamos el procedimiento actual si no estamos cumpliendo con los informes. Pero, Presidenta, para ir más allá, este foro también recomienda que Chile debería tener un estándar que incluso es superior al que se está promoviendo en el proyecto que ha presentado el Ejecutivo. Entonces, el proyecto del Ejecutivo incluso no nos deja según lo que nos está señalando el foro. Entonces, yo le propongo, de hecho, aquí a los parlamentarios, específicamente a los parlamentarios de gobierno, que nosotros deberíamos proponer indicaciones al proyecto que nos dejen en el estándar que se nos está señalando internacionalmente. Entonces, ir incluso más allá. Y creo que es una preocupación que tenemos que tener. Y lo último es que, sobre el mismo punto, porque espero que Libertad y Desarrollo se pueda referir, ¿por qué no estar de acuerdo a los estándares internacionales en la materia de secreto bancario? Pero además nuestro último expositor, Hugo Hurtado, también se refirió a este tema en conjunto con Rodrigo Vergara en el informe CEP 2023 de seguir la práctica internacional en materia de secreto bancario. Entonces creo que también, además de que Libertad y Desarrollo pueda responder, le pediría al expositor Hugo Hurtado que se pueda referir en específico al punto de secreto bancario, porque creo que nos tenemos que poner de acuerdo a la norma internacional. Muchas gracias. Diputado Jaime Sáez. Gracias, Presidenta. Mi pregunta es para don Mauricio sobre la Asociación de Funcionarios de Aduanas de Chile. ¿Pudiese ahondar un poco más en el tema de la facturación incorrecta de las exportaciones, particularmente de cobre? Porque las cifras que aporta en su presentación son muy llamativas, de una gran envergadura, y, y si se pudiese referir un poco más en particular a si esa facturación incorrecta corresponde a Codelco, a otro tipo de empresas privadas o a quiénes realmente, y cómo se pesquisa actualmente esa facturación incorrecta y eventualmente el aporte que hace este proyecto para poder corregir ese punto. Muchas gracias. Diputado von Mühlenbrock. Gracias, Presidenta. Saludar a los expositores que hemos tenido esta mañana. Hemos estado con largas sesiones en que muchos temas se van repitiendo transversalmente en cuanto a preocupaciones, digamos, o lo que el Ejecutivo tiene que modificar, arreglar eh, o eliminar algunas cosas que se han discutido con bastante profundidad. Yo quiero preguntar a Libertad y Desarrollo y también al profesor Hurtado respecto, a mí me preocupa una cosa de fondo. Primero, veo que hay un desequilibrio en este proyecto entre los nuevos facultades que se le está dando al Servicio de Impuestos Internos versus el contribuyente, por hacerlo fácil, digamos. En general, en muchas cosas, varios han entrado ya a temas más profundos y especificando, han quedado en las actas y el Ejecutivo lo ha escuchado, aquí está el representante del Ejecutivo, así que se da cuenta hacia dónde van esas interrogantes y preocupaciones. Lo otro, me gustaría escuchar qué opinión tienen sobre el denunciante anónimo pagado. ¿Qué puede provocar eso? Porque existen denunciantes anónimos en una serie de instituciones, pero que sea pagado y la norma como lo está estableciendo este proyecto. Eh, y respecto al Consejo Consultivo, realmente yo creo que casi todos no han hablado bien del Consejo Consultivo. ¿Ah? No sé para qué sirve, digamos, dado que no presta como una seguridad, una tranquilidad a las dos partes, porque por un lado tenemos el Servicio de Impuestos Internos y por otro lado el contribuyente.
Y, y respecto a la última intervención, me quedé helado en el sentido de que el presidente de la aduanera, como dijo eh, está diciendo que hay problemas de recursos y por lo tanto no se está fiscalizando como se debería fiscalizar los contrabandos y fue muy elegante en decir otro tipo, digamos, de mercadería, por no decir droga, digamos. Eh, ¿Qué está pasando? Porque no tenemos recursos para camiones que puedan tener, digamos, los, la especialidad técnica para poder hacer, digamos, la fiscalización que corresponde. Y uno ve aquí en la Comisión de Hacienda que pasan tantos proyectos, se gasta tanta plata y de repente uno escucha un problema que hoy día ya es un clamor nacional de que paren y está muy de la mano con este proyecto, cuando estamos hablando de ilusión, cuando estamos hablando de evasión, hay una cantidad, unas cosas a ver, nomás paso por ahí, ver la feria, ver cosas nuevas y dice, ¿de dónde salen todas estas cosas? De alguna parte están saliendo. Bueno, está claro, ¿no? Lo han dicho grandes medios de prensa, grandes columnistas, no se está fiscalizando en nuestro país. Así de simple. Pero lo que preocupa es que acaba de decirlo el presidente, no es una opinión sesgada, y además me gustó el término que usó, no un término, no es una política gubernamental, es una política de Estado. Y eso sí que hay que diferenciar, o sea, no es el gobierno de turno, el que sea. Voy porque el problema es mucho mayor. Y esto uno sabe cómo se comienza, pero no sabe cómo termina. Pero lo que se está viendo en este momento es extremadamente peligroso y preocupante. Creo que debería tener unas mayores prioridades. Eh, Eso por el momento, Presidenta. Muchas gracias. Yo solo agregar a la consulta que realiza la diputada Rojas y también a a la aclaración, si nos puede comentar don Hugo Hurtado, ¿cierto?, sobre este estudio que se realiza desde el CEP. em, si nos puede comentar con más detalle cómo funciona el secreto bancario, ¿cierto?, en otros países, en España, no recuerdo cuál otro ejemplo dio, pero que también un poco dilucidar qué tanto más y de qué manera se hace que sea más, digo, con un carácter quizá, con un levantamiento del secreto bancario más potente que el que se está proponiendo, por ejemplo, en este proyecto de ley, para que nosotros lo podamos evaluar. Diputado Boris Barrera. Gracias, Presidenta. Bueno, saludar a todos nuestros expositores. También más o menos en la misma línea. Ayer había un profesor que expuso de apellido Espinosa, Jorge García, que hablaba de lo importante de levantar el secreto bancario, sobre todo a las empresas, e incluso decía que había que ir como un poco más allá, como decía la diputada Roja delante, no hacer este procedimiento tan burocrático porque finalmente tenía que ver con un tema de fiscalización y de revisión de ciertos casos. No sé qué opina, también lo valoraba el profesor Hugo Gustavo. También quería preguntarle si cree usted de que hay que ir más allá de lo que está proponiendo el proyecto de ley o de lo que actualmente existe, si debiera ser más expedita la forma en que el Servicio de Impuesto Interno pueda acceder a las cuentas bancarias de la empresa para poder hacer una fiscalización a tiempo y que ésta no se vea dilatada ni que la frene cualquier otra medida que pueda realizar la empresa a la cual se está investigando o fiscalizando. Señor presidente. Muchas gracias. Entonces le damos la palabra para que puedan contestar. Partimos entonces con Juan Ignacio. Sí. Muchas gracias, Presidenta. A ver, yo creo que la pregunta de la diputada Rojas es muy pertinente porque está este proyecto de ley, está en el Senado el proyecto de ley sobre inteligencia económica que tiene medidas más agresivas que las que están en este proyecto. Entonces, lo que uno se pregunta es por qué el gobierno, digamos, no presenta un proyecto, digamos, si es su idea, para modificar el artículo 154 de la Ley General de Bancos. Porque al final del día, en realidad, eh, la discusión que estamos sosteniendo es sobre los procedimientos que están en el proyecto de ley para acceder a la información.
Y la opinión nuestra es que el procedimiento que está en el proyecto, la verdad es que en términos de los derechos de los contribuyentes retrocede. ¿Por qué? Porque finalmente la norma madre no sigue, o sea, sigue inalterada. Nosotros pensamos que es correcto, digamos que en los términos en que está con autorización judicial. Por cierto, uno puede refinar el argumento y hacer varias distinciones, digamos, pero no es esta la instancia para entrar en esa hondura, ¿no? Porque finalmente no es materia del proyecto. Y, y efectivamente, al menos nosotros entendemos que mientras la regla general sea que la información que está protegida por el secreto bancario se requiera autorización judicial, bueno, en realidad la ley es la que está llamada a cambiar ese estatus, ese estado de las cosas, digamos. Y por cierto, dar esa discusión en el contexto que corresponde. Porque finalmente, gran parte de la discusión, y a propósito de lo que mencionaba la diputada sobre el Foro Global de Transparencia, probablemente las posiciones serían muy distintas si, tal como en otros países uno tiene estándares mucho más agresivos, también tuvieran administraciones tributarias con mucha mejor gobernanza que la que tenemos en Chile. Y eso efectivamente, yo creo que hay un trade-off que uno tiene que ponderar entre mayor independencia, mayor certeza, mayor resiliencia a presiones políticas, digamos. Y eso es un temor, digamos, que está en la historia, digamos, en nuestra historia reciente. Eh, por lo cual, yo creo que esta es la discusión que uno debería sostener para salir un poco de la trinchera de si esto es más secreto o menos secreto. El ministro Marcel tenía unas láminas bien interesantes, ¿no es cierto?, donde éramos como nosotros y Suiza. Entonces, yo creo que cuando uno, por ejemplo, hace esas referencias, es importante que es el verdadero método comparado en regulación, en derecho y en general. No solamente basta decir, en Suiza usted tiene una regla equivalente a la nuestra y en el resto del mundo la regla es distinta, mucho más pro administración. También sería bueno ver cómo son esas administraciones tributarias, cuáles son sus gobernanzas, cuán permeables son a los cambios de gobierno. En la medida en que las administraciones tributarias sean más independientes, más técnicas y en realidad reflejen la continuidad del Estado antes que las decisiones de los gobiernos de turno, probablemente las resistencias a esas modificaciones varían significativamente. Pero claro, la discusión en términos de estamos o no estamos acorde al estándar, usted está en el ranking tanto, está conforme o no conforme, probablemente inducen a una discusión que no es muy provechosa en términos de poder determinar cuáles son las barreras que tenemos en la discusión y cuáles son los trade-offs que deberíamos tener para efectivamente tener una mejor administración tributaria, que yo creo que es un objetivo que todos compartimos. Pero necesitamos a ese respecto una mucho mejor y más eficiente gobernanza. Respecto a lo que nos preguntaba el diputado von Millenbrock sobre los desequilibrios, bueno, un poco lo que planteamos en nuestra presentación. En general, lo que uno ve es que si uno quisiera caricaturizar esto, uno pasa de un sistema muy pro-contribuyente a uno muy anti-contribuyente. Y la verdad es que si uno va a pasar de un extremo a otro de una manera tan polar, evidentemente uno dice, bueno, parece que algo tenemos que mejorar y más aún cuando en otros proyectos de ley el gobierno ha sido más agresivo en las medidas. Entonces, también uno debería preguntarse, bueno, probablemente es porque es una materia de inteligencia. Pero una de las críticas que se le ha formulado al proyecto de inteligencia económica es que es como un proyecto de inteligencia tributaria, no económica propiamente tal. Finalmente, sobre el denunciante anónimo pagado, yo creo que es súper interesante. La verdad, nosotros no quisimos entrar al detalle de tiempo. Hay muchas materias que quisiéramos poder abordar con más detalle. Pero dada la pregunta, en general uno debería pensar como introducir un poco teoría de juegos al análisis y cuáles son los incentivos que se generan con las figuras. Por ejemplo, el libre competencia es una figura extremadamente útil porque uno puede desarmar carteles en la medida en que alguien tiene un incentivo a delatar. Eh, en, eh, no recuerdo en cuál de todo una reforma de materia penal se incorporaban figuras de cooperación eficaz. Y en general son muy útiles para generar incentivos a poder tener pruebas testimoniales que muchas veces son las que permiten cerrar los casos. El problema en materia tributaria es que uno advierte que no hay, en principio, pero esto es muy discutible,
En principio uno no advierte que hay un interés adversarial en el cual la delación tenga un interés cuyo beneficio sea social, digamos, que no genere incentivos a delatar a los competidores como una herramienta eventualmente para generar algún daño reputacional u otra cosa, porque en todos los otros mecanismos uno tiene algún juego que romper a través de la delación, y aquí no es tan evidente que ese juego exista. Y yo creo que eso es un poco la reserva que uno tiene, entendiendo que las herramientas de delación siempre son útiles, y sobre todo son más útiles las herramientas de autodelación. Cuando uno institucionaliza la autodenuncia con reservas y resguardos, porque tampoco puede ser una herramienta de condonación del dolo propio sistemático, también es una herramienta que permite generar incentivos para que los contribuyentes que han obrado mal o de manera impropia, como dice en varias partes del proyecto, tengan un incentivo a delatarse al menor costo de que implicaría para ellos la multa y además el costo para la administración de realizar el procedimiento. Eso es lo que podría decir, presidente. Muchas gracias por la respuesta. Entonces pasamos ahora a escuchar a Hugo Hurtado. Perfecto. Tiene la palabra. Hay una multiplicidad de temas. Déjame ver para tratar de armarlo de la mejor forma posible. Eh, lo que indicaba la diputada Roja es correcto, pero también lo es lo que decía Juan Ignacio. O sea, hay países que avanzan más y van más allá de lo que se propone, pero también hay Estado de Derecho y una gobernanza que permite bloquear algunos sesgos que se pueden dar cuando se tiene esta mayor autoridad, ¿ya? Eh, y esto es interesante porque al parecer sectores un poquito más de centro derecha estarían dispuestos a dar más atribuciones a la autoridad tributaria, como se está pidiendo por sectores un poco más de centro izquierda, si es que la gobernanza de impuestos internos fuera o le diera más confianza o más objetividad o más imparcialidad. Es lo que yo puedo, no quiero caer en simplismo, pero lo que se puede concluir desde el punto de vista académico-técnico. Entonces, sí, es correcto lo que dice la diputada Rojas, que efectivamente hay unos casos donde hay casi un traspaso automático en el cual se entregan ciertas listas que cumplen ciertos estándares y se van dando automático, después la autoridad lo va revisando. Eso es correcto. Pero también hay otros casos en los cuales hay mayor posibilidad de oponerse por razones menos fuertes que lo que se establece en el proyecto de ley. Nosotros creemos que el secreto bancario, el proyecto de ley presentado por Hacienda, sí va en la línea correcta. La sugerencia ahí es establecer una posibilidad al contribuyente de defenderse en forma más real y más concisa, de forma tal que no tenga que probar un hecho negativo, ¿ya? Y al darse esa herramienta, y de nuevo, si uno toma la ley de transparencia, que tiene algunos motivos, por ejemplo, cuando se protege algún dato personal, un dato económico, y funciona de esa forma, yo creo que por ahí podría considerarse esa oportunidad, ¿ya? Y es cierto, claro, si uno quiere una modificación más profunda, tiene que ir a la Ley General de Bancos, pero creemos que es posible hacer esa conciliación. El caso de España, diputada, lo tenemos estudiado, pero no tengo en detalle. Entonces, trato también de pronunciarme de cosas que tengo la información y de las que no tengo, me comprometo a se la hago enviar dentro del próximo día una minuta de cómo funciona en España, si es que es de su utilidad. Muchas gracias. Muchas gracias por Ya. la discusión. Ese es el primer tema. El Consejo Consultivo, a lo que decía el diputado von Burenbock, sí, tal como está, no logra el objetivo que uno busca, que es, de nuevo, limitar una autoridad que puede darse en forma más sesgada. Entonces, esa objetividad se busca a través de un comité que sea realmente independiente y que sea fuerte. Ese fuerte puede ser que sea efectivamente vinculante su decisión, o que sea consultivo y que esa consulta, esa opinión sea muy relevante a la forma, al momento de tomar decisiones. Clave es que sea independiente. Entonces, el diputado efectivamente tenía un punto ahí y me gustó el concepto que ocupó de balance de poder. No queremos, y aquí uno podría decir, yo he escuchado a algunos colegas míos que dicen que, claro, la norma de inclusión actual está demasiado pro contribuyente y quizás la estamos tratando de balancear demasiado pro fisco. Y aquí no se trata de juntarse siempre en el medio, sino se trata de juntarse en lo que la experiencia y la razón nos dicen.
Y en esa línea creemos que es posible trabajar en un balanceo, en un equilibrio de fuerzas que permitan mejorar cumplimiento. Tenemos que estar de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo en mejorar cumplimiento? Sí. ¿Estamos de acuerdo en que el fisco tiene que tener autoridad para fiscalizar? Sí. ¿Estamos de acuerdo en que el contribuyente puede defenderse y debe tener la herramienta para defenderse también? Entonces, ¿cómo logramos una herramienta que cumpla estas tres funciones? Y yo creo que lo podemos lograr. Yo creo que si está la data técnica, está la data racional, y creo que ahí hay un espacio importante de avance. Lo que quería también, el diputado Barrera nos comentaba un poquito del secreto bancario, y sí, diputado, efectivamente hay algunos lugares donde hay más información automática, hay más traspaso automático entre bancos y la autoridad tributaria. Pero yo sí creo que el proyecto señalado por el gobierno va en esa línea. Y lo mismo con el denunciante anónimo. El denunciante anónimo, al principio como estaba, habían sanciones muy débiles, habían sanciones de 60, 61 días, me refiero como estaba, como se había conversado en una oportunidad, y eso se modificó, va a sanciones bastante más duras. Es discutible, algunos países tenían un premio, este porcentaje de la multa, otros no. Vemos que la CMF el premio podría llegar hasta 30%, pero más que eso, quizá destacar el punto de Juan Ignacio nuevamente, que un trabajo a la gobernanza nos permitiría mitigar estas desconfianzas. Ese es el concepto, un concepto de confianza, de que al fisco se le va a dar demasiada autoridad, y esa autoridad va a pasar encima por los derechos de los contribuyentes. Entonces, no quiero ser tibio en el sentido de que todo tiene un poquito de razón, porque yo creo que efectivamente la tienen, si es que llegamos al punto, un raciocinio de cómo hacemos una norma que nos pueda regular en los próximos años. Ahí quiero parar, presidente, y si quieren complementar algo, a su disposición. Muchas gracias. Y finalmente escuchamos a don Mauricio Soudre, presidente de la ANFACH. Gracias, presidenta. Bueno, en efecto, lo que me preguntó el primer diputado, disculpe, no alcancé a tomar el nombre, respecto de la situación que se produce en la evasión de la gran minería, nosotros hemos establecido esto a razón de levantar un punto, básicamente, de levantar esta situación que la venimos viendo hace mucho tiempo, y haciendo un distingo efectivamente desde el mundo privado, desde el mundo público, respecto de Codelco y las empresas privadas. No hemos establecido esto en una forma de denuncia, sino que es un ejemplo. Sin embargo, entendemos que en este punto es muy importante relevar que efectivamente necesitamos este tipo de controles, particularmente en lo que se refiere a un reglamento de tolerancia que establezca una interrelación directa con el artículo 174 de la Ordenanza de Aduana, por ejemplo, a razón de establecer el peso, humedad y valor de que se declara aquel metal en la declaración de exportación o de salida. Es un tema bastante técnico, sin embargo, no es menor, porque en efecto, si a nosotros nos declaran, un ejemplo muy, muy simple, una tonelada de cobre en $1.000, y efectivamente vemos que en destino se vende más allá de la ganancia que tenga la utilidad en $6.000, efectivamente existe un proceso donde nosotros no podemos llegar a los contratos, y efectivamente el contrato es un instrumento, y lo venimos discutiendo. Esto no pasa en Chile solamente, también en Perú, que es un gran exportador también de cobre, y con otros compañeros conversando aquí, efectivamente no se da esa facultad de poder llegar al contrato. ¿Qué es lo que se hace efectivamente? Que también la segunda parte de su pregunta, ¿qué es lo que se hace o qué es lo que ha hecho el servicio? Yo lo señalo desde el mundo de vista de los trabajadores, efectivamente generar o formular los cargos necesarios para los efectos de establecer la debida tributación en términos de poder recuperar aquello. En esto, este proyecto va en el sentido correcto, porque a nosotros nos entrega las facultades de poder generar cargos y aumentar el plazo para aquello. Y finalmente, respecto de por qué nosotros establecemos este punto, porque efectivamente existen penales, o sea, metales penalizables y no penalizables, y particularmente entendemos que en nuestras exportaciones de mineral o concentrado también pueden haber otros metales que no son declarados, como el platino, el paladio, el remio, y efectivamente se necesita la especialización aduanera con el levantamiento de un departamento minero, de que tenga funcionarios para poder establecer el muestreo necesario. Finalmente, respecto de lo que señala el diputado von Mühlenberg, yo agradezco sus palabras en los términos de que
nosotros hemos señalado que no es que nos estemos fiscalizando, nosotros fiscalizamos y fiscalizamos en base a unos perfiles de riesgo, en base a la experiencia. Una de las mayores ventajas que tiene el Servicio Nacional de Aduana es su experticia, la expertise del funcionario de aduana que con pocas herramientas, que con poca tecnología, que con poco presupuesto tiene grandes incautaciones. Por ejemplo, en materia de drogas, como usted bien lo señaló, tenemos unas grandes incautaciones y en esos términos quizás no nos vemos reflejados en los términos de la estadística de la opinión pública, porque evidentemente somos un servicio civil y no armado que también estamos en esos términos de buscando la seguridad para nuestros funcionarios. Eso sería, Presidenta, por su intermedio. Muchas gracias. El diputado Sáez se quedó ahí con una pregunta. No, no es una pregunta, es simplemente un aporte a la discusión respecto de la gobernanza de la administración tributaria. Yo creo que es bien preciso señalar que, si bien el caso de nuestro país es un cargo que nomina el presidente de la República, particularmente el director del Servicio de Impuestos Internos, no dista tanto de otras administraciones tributarias relevantes a nivel mundial. Estaba leyendo un dato acá de Estados Unidos, también lo hace el presidente con acuerdo del Senado, eso sí. En el caso de Reino Unido es nombrado por la corona. Canadá, el gobernador a propuesta del gobierno. En México, por el presidente, ratificado por el Senado. En España es el ministro de Hacienda, con acuerdo del Consejo de Ministros. En Colombia, el presidente de la República. En Perú, el presidente, con acuerdo del Congreso. Es decir, hay diferencias, y me parece que es importante que eventualmente, no en este proyecto, pero que sí podamos tener una discusión respecto a la gobernanza y cómo mejorar la gobernanza de la administración tributaria. Pero no me parece que en el caso chileno estemos ante una administración tributaria que genere arbitrariedades permanentemente, o como acá se ha acusado en los últimos días, como una especie como de avalancha de arbitrariedades, porque en definitiva estamos ante un servicio, y lo vemos año a año, sobre todo en el marzo, abril, mayo, ante un servicio que en general funciona y funciona de buena manera. Eso quería acotar, presidente. Sí, Diego. Gracias, Presidenta. Sí, mi intervención iba a ir más allá de los temas de fondo, como se acordó ayer en la comisión, los íbamos a abordar en la sesión de la tarde, tenía que ver con el punto que acaba de tratar el diputado Sáez. Porque a veces se instalan ideas como que Chile es una excepción a nivel internacional y que la gobernanza es casi insostenible, y eso no es real. Entonces las discusiones tienen que ser con base empírica de cuál es la realidad que ocurre en otros países, que es lo mismo que nosotros intentamos hacer, y con la discusión que creo que esta semana, o sea, estos días se ha dado, con, mira, qué es lo que hacen otros países, cómo lo hacen, y en base a eso ver cómo podemos mejorar nuestra legislación. Pero la verdad que sostener ahora que no podemos darle mayores atribuciones al Servicio de Impuestos Internos porque tiene una gobernanza que no nos da seguridad, creo que no tiene mucho correlato. Y yo sí haría una invitación a ver cómo se mueve la estructura del Servicio de Impuestos Internos. Los subdirectores, los 3 subdirectores que son los más importantes al final del día en cómo opera el Servicio de Impuestos Internos, son los mismos con el director anterior. Y llevan bastantes años ahí. Y los subdirectores anteriores estuvieron muchísimos años ahí. Otro punto que pueden interesante revisar: ¿cuántas veces el Servicio de Impuestos Internos cambia de opinión? El Servicio de Impuestos Internos es una entidad que en general mantiene criterios históricos, y en base a eso va generando jurisprudencia, cosa que es vital para los contribuyentes, porque redunda en la buena fe de que yo mis operaciones las puedo proteger si es que tengo un oficio del servicio que me dice que mi operación está dentro del rango legal. Eso es vital, y el Servicio de Impuestos Internos no suele cambiar de criterio. ¿Por qué? Porque hay una estructura que no se mueve, porque hay criterios que se mantienen. Entonces, la gobernanza, es verdad, podemos conversar, el ministro de hecho lo dijo, que había espacio para conversar, quizás no necesariamente dentro de este proyecto, pero que había espacio para conversar el nombramiento del director. Pero no, creo que no es positivo instalar una idea de un Servicio de Impuestos Internos arbitrario, cuando en verdad, cuando uno ve, en verdad el servicio es muy estable en sus autoridades, muy estable. Los subdirectores son los que aplican la norma. Ellos son los que realmente aplican en el día a día. Por ejemplo, el subdirector normativo es el que emite todos los oficios. Y él estuvo con
el gobierno anterior y con el gobierno ahora. ¿Por qué? Porque el servicio no tiene que moverse sustancialmente. Entonces, la gobernanza es más que, o la estabilidad de un órgano es más que solo su cabeza, es cómo se mueve en el tiempo. Y el servicio sí da garantías de que en el tiempo tiene, en general, una opinión que va en una misma línea, y por lo tanto entrega bastante certeza, para bien o para mal, pero entrega bastante certeza a los contribuyentes cuál es la opinión de la administración tributaria. Entonces creo que es bueno no centrar ahora toda la discusión como que esa es la piedra de tope, porque en verdad no hay mucha evidencia comparada sobre el punto. Muchas gracias, diputado Mellado. Sí, solo sobre lo mismo para actualizar nada más. Bueno, en el caso le quiero recordar al asesor de que Peñailillo años atrás llamaba a impuestos internos, digamos, para que no interviniera en el tema de Soquimich, acuérdense. Entonces fue bastante fuerte la mano política en impuestos internos años atrás. Pero nosotros tuvimos con el diputado Barrera esta mañana una comisión investigadora sobre Servicio de Impuestos Internos y la CMF, donde los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, ellos mismos dijeron que estaban sobrepasados de trabajo, de carga laboral, ¿ya? Es más, en lo que pasó con Sauer, ¿cierto? Que extrañamente se mandó de un lugar técnico a un lugar que estaba más atestado de trabajo, incluso que el sector oriente. Y de ahí se lo mandaron a gente que no tenía la expertise para ver todo, abogados, que pueden ser muy buenos abogados, pero que con el abogado externo lograron, ¿cierto?, sacarse 3.200 millones. Entonces tú dices, bueno, vamos a arreglar internamente, vamos a colocar más gente, cómo hacer impuestos internos, qué tipo, o sea, vamos a arreglar la casa primero antes de entregarle mayores atribuciones, vamos a hacerlo independiente como en otros lugares, el nombramiento de esto va a ser con acuerdo del Senado. O sea, yo creo que también tenemos que tirar eso sobre la mesa en este proyecto. Porque si le vamos a dar más atribuciones a impuestos internos para que vea cuentas corrientes, que vea, etcétera, etcétera, tiene que dar también la seguridad completa, para lado y lado, como tú decías, para lado y lado, ¿cierto? A los chilenos para que efectivamente se están haciendo bien las cosas, independiente del gobierno de turno, ¿cierto? Pero también independiente de la carga que se tenga, que tiene la cantidad de gente suficiente para atender los requerimientos que en este momento está. Porque, es más, decían la gente, oye, con una liquidación, después hace un giro, ¿cierto? Y después pasar años en que las famosas FAB, la gente puede estar 1, 2, 3, 4, y al final llega la prescripción y se acabó. ¿Por qué? Porque no tienen personal que pueda hacer que el giro se cumpla rápido. Entonces, yo creo que hay un tema a trabajar rápido también por parte del gobierno para ver si efectivamente impuestos internos va a estar a la altura de las mayores atribuciones que le vamos a dar o no, digamos. Gracias, presidente. Sí, miren, yo creo que toda esa discusión en particular va a ser bien enriquecedora y de hecho la idea es poder ver tema por tema para que así el debate se pueda dar de manera ordenada y quizá de esa manera poder recoger las distintas impresiones que tienen los parlamentarios. Ahora, de todas formas, yo coincido con que una cosa es ver cómo fortalecer el servicio de impuestos internos y otra cosa es la designación del director. Como que al mezclar todo también lo pongo en duda si solamente la cabeza del director del Servicio de Impuestos Internos y cambiar la forma de nombramiento nos va a rendir lo que nosotros queremos, en el fondo, poner como objetivo dentro de este proyecto de ley, que es entregarle más atribuciones y que se haga cargo realmente de la fiscalización. Lo pongo también sobre la mesa porque nosotros mismos escuchamos a los funcionarios acá, los fiscalizadores, y nos plantearon distintas temáticas que de hecho no tenían que ver con el nombramiento del director del Servicio de Impuestos Internos. De todas formas, es un debate legítimo y que podemos dar en esta comisión. Ya, perfecto. Entonces, agradecerles nuevamente las presentaciones, a los expositores también conectados, agradecerles su disposición y su tiempo por haberse cumplido el objeto de la sesión. Se levanta.